Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de esta sesión pública de la Sala Regional Toluca, programada para la tarde. Pero en el propio estado, este asunto ya pasó por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde le fueron concedidas algunas prestaciones. Sin embargo, hubo algunas otras que, motivo de algunas cuestiones de carácter probatorio, no le fueron concedidas, y la entonces regidora viene aquí precisamente a esta sala regional a reclamar precisamente el pago de esas prestaciones que no le fueron concedidas en su momento en instancia local. El otro de los asuntos, también un juicio por la protección de derechos políticos, tiene que ver con la renovación de jefes de tenencia de la tierra en el municipio de Salvador Escalante. Se trata, que viene impugnando, es quien había resultado ganador en una elección extraordinaria, mérito de la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, en que deja inválida esa declaración de nulidad de esa elección de jefe de renuncia de tierra, y declara finalmente que la persona a quien se había en un principio señalado que no cumplía los requisitos de elegibilidad, lo declara inelegible, y de no haber otro motivo por el cual no se le pudiera entregar esa constancia como ganador de selección, se le entregue precisamente a la persona que originalmente había resultado ganadora. En contra de esa determinación del tribunal local, viene aquí la persona que había sido resultado ganadora en la extraordinaria, precisamente a efecto de que se verifique si esa sentencia cumple con los principios, los parámetros de legalidad y constitucionalidad. Le invitamos entonces para que se quede con nosotros. En un instante más los magistrados estarán ya haciendo arribo a este pleno a efecto precisamente de conocer de estos dos asuntos, y más tarde, al término de la sesión pública, nos vemos para comentar estos asuntos. Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuya clara identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional, publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. La cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Señores magistrados, pongo a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con él, sírvanse manifestarlo de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur, informe del asunto turnado a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 4 de este año, promovido por María de Jesús Heredia Ruiz, para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la que se determinó que era improcedente el pago de diversas prestaciones reclamadas por la actora por el ejercicio del cargo que desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Pero, Michoacán. En la propuesta se declaran infundados e inoperantes los agravios. Infundado el relacionado con la falta de motivación de la sentencia, pues contrario a lo aducido por la actora, el tribunal responsable señaló las razones que en el caso de cada una de las prestaciones reclamadas sirvieron de sustento para condenar o en su caso negar el pago. Ello con base en el análisis del caudal probatorio aportado por las partes, recibos y formatos de nómina, que si bien fueron objetados en cuanto a la autenticidad de su firma, lo cierto es que dichas documentales fueron materia de peritaje, concluyéndose que las firmas de los recibos y formatos atenientes correspondían al actor. Al respecto se concluye que tales circunstancias debieron ser controvertidas por la parte actora y no limitarse a señalar que el tribunal había sido omiso en señalar razones particulares y causas inmediatas que justificaron su actuar. En la propuesta se comparte la conclusión a la que arribó el tribunal responsable
responsable, ya que, ante la discrepancia en las conclusiones emitidas por los peritos designados por las partes, llamó a juicio un perito tercero en discordia, para que se pronunciara sobre las firmas plasmadas en los recibos de pago de nómina y los formatos de aquellas, documentos que en el caso acreditaban el pago o no de las prestaciones reclamadas. En ese tenor, el tribunal responsable de manera correcta determinó que, con independencia de las similitudes entre los dictámenes referidos, tomaría en cuenta las conclusiones contenidas en el dictamen del perito tercero en discordia, por generar mayor convicción respecto a la verdad legal del asunto planteado, de ahí lo fundado del agravio. Por otra parte, se propone declarar inoperante lo alegado en cuanto a que el actuar del tribunal benefició a la autoridad responsable, pues se trata de una afirmación genérica sin sustento jurídico, siendo omisa la parte actora al precisar de qué forma el actuar del tribunal responsable le generó un perjuicio. Por lo expuesto, al calificarse como infundados e inoperantes los agravios, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistrados, están a nuestra consideración el proyecto. Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la ponencia. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Buena. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrado, le informo que el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 4/2019 se resuelve. Único. Se confirma la sentencia impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Fabián Trinidad Jiménez, informe del asunto turnado a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Conforme a su autorización, magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano número 781 de 2018, integrado con motivo de la demanda presentada por Efraín Morales Insum en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el expediente Juicio Ciudadano 199 del 2018, por la que se revocó el dictamen de 16 de noviembre del mismo año, emitido por la Comisión Especial encargada de sancionar la renovación de la Jefatura de Tenencia de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, en la que se dejó sin efectos el proceso selectivo extraordinario celebrado el 2 de diciembre de 2018, y se le ordenó a dicha comisión emitir un nuevo dictamen en el que se tuviera al ciudadano Marco Antonio Olvera Saucedo, cumpliendo con el requisito de elegibilidad relativo a ser vecino de la citada tenencia, así como reconocer el triunfo obtenido por dicho ciudadano en la elección ordinaria celebrada el 11 de noviembre del año pasado. En el proyecto se propone desestimar los agravios de la parte actora en atención a que el medio de impugnación local no resulta ser extemporáneo, puesto que el plazo para su interposición inició a partir de la emisión del dictamen por el que el ayuntamiento invalidó los resultados de los comicios ordinarios, además de que la presentación de dicho medio de impugnación fue publicada por el ayuntamiento en sus estrados conforme a la normativa aplicable. Y finalmente, porque la circunstancia de que a la localidad de Casas Blancas, la cual pertenece a la demarcación de la tenencia de Opopeo, le corresponda una encargatura del orden, no es obstáculo para que un residente de la misma participe en la elección de la jefatura de tenencia. En tal sentido, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Magistrado Abante, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Este asunto tiene varios aristas. Antes que nada, anticipar que comparto la propuesta que nos presenta el magistrado Silva Daya, quisiera nada más destacar un par de temas que creo muy relevantes. El primero es, valga una vez más el llamado a las autoridades legislativas para efecto de hacer un ajuste en la forma en la que las autoridades municipales auxiliares están siendo electas. En este caso, el ayuntamiento convocó a la realización de estas elecciones y el ayuntamiento de Salvador Escalante creó una comisión especial sancionadora que fue quien organizó las elecciones y quien tomó pues la organización del proceso. La realidad es que pues dio el registro a algunos candidatos, estos candidatos participaron en la elección, y es al momento en el que se da la validez de la elección cuando la propia Comisión Estatal Sancionadora, que era quien le había dado el registro al candidato que obtuvo la victoria, determina su inelegibilidad y cancela el proceso. Esto solo habla de que pues la autoridad electoral que designó el ayuntamiento no tenía la debida capacitación o no estaba totalmente involucrada con el procedimiento que se debía seguir en una declaración de validez de un procedimiento electoral. Máxime que había un acto previo de la propia autoridad que le había dado el registro a este ciudadano, o bueno, que le había permitido participar.
Esta situación lleva a que se declare esa nulidad de la elección y el Tribunal Electoral se presenta el medio de impugnación, y por la cercanía en la celebración del próximo proceso, el segundo proceso, se lleva a cabo la elección extraordinaria el 2 de diciembre y obtiene el triunfo quien había quedado en segundo lugar en el primer momento. Pero esto estando pendiente una instancia interna todavía, o una instancia en el Estado. Y entonces esto provocó la idea de que había habido una elección que valía, que dejó de valer, una segunda que sí valía, y ante la decisión del tribunal lo que se provoca es que se deje sin efectos este segundo proceso electoral. Esto solo nos refleja que es necesario por parte de los legisladores, y esto no solo ocurre en el caso de Michoacán, es un tema que está ocurriendo en el Estado de México también. Las y los legisladores tienen que tomar en cuenta estas circunstancias que están ocurriendo y estandarizar los procesos de elección de las autoridades municipales auxiliares. Si no se logra estandarizar estos procesos en las autoridades electorales, en las autoridades municipales auxiliares, vamos a estar teniendo estos problemas. En Michoacán particularmente hemos tenido 2 o 3 asuntos donde han derivado en nulidad de procesos por falta de preparación en la capacitación de quienes reciben la votación. Recuerdo aquel caso donde incluso en una comunidad indígena se pretendió el uso de un iPad y que si habían votado bien y que si habían votado mal se cancelaba y se emitía otra vez un recibo. Vaya, esto solo refleja que no se está dando un estándar igual para la participación en los procesos electorales a las personas que eligen jefaturas de tenencia, en este caso, y encargaturas del orden, que fueron los dos escenarios que se eligieron o que se convocaron el 9 de octubre. Lo cierto está en que el 11 de noviembre se lleva a cabo una jornada electoral que da unos resultados, y esos resultados se determinan anular por la propia autoridad que había dado el registro a los candidatos, que esta parte es la que al menos a mí me resulta totalmente extraordinaria. O sea, ciertamente la autoridad electoral administrativa puede declarar o no la validez de una elección, pero no sobre la base de, considero, la inelegibilidad de un candidato que él mismo o que ella misma había dado el registro, porque esto implica que pues se dio un registro para organizar un proceso que estaba muerto de origen. Entonces, se deja sin efectos este proceso electoral, se organiza uno nuevo, resulta otro vencedor con la instancia pendiente todavía de resolver, y cuando el Tribunal Electoral de Michoacán resuelve dejar sin efectos este proceso, este segundo proceso, pues obviamente vienen las personas que resultaron vencedoras en ese proceso a decir, oiga, es que no se me respetó mi derecho de audiencia, y a controvertir propiamente el que se quedara viva la primera decisión de declarar la nulidad de la elección por esta supuesta inelegibilidad. Creo que esto demuestra muy bien la necesidad de emitir una regulación específica. Y si esto no fuera, por lo menos que hubiera la voluntad de los ayuntamientos de acercarse al Instituto Electoral del Estado para efecto de recibir la orientación en la organización de este tipo de elecciones. Porque aquí lo ideal hubiera sido que esta nueva elección extraordinaria se llevara a cabo una vez que se determinara por parte del Tribunal Electoral del Estado, cuando menos para tener esa definitividad en la entidad federativa, qué era lo que pasaba con este proceso electoral, porque al no haberse hecho así, pues ciertamente lo que se provocó fue esta confusión que nos lleva a este juicio. Yo comparto las consideraciones del proyecto, lo suscribiré en sus términos, y sí, no quise dejar pasar la oportunidad para hacer este llamado a que es necesario estandarizar los procesos y mecanismos de elección para no dejar en el ámbito de la decisión de los ayuntamientos la forma en la que se elija, porque todos finalmente son ciudadanas y ciudadanos michoacanos los que están participando en el proceso electoral, y creo que tendrían que existir garantías mínimas para la participación. Ya en otros casos hemos tenido problemáticas con las listas nominales, hemos tenido problemas con la forma de emitir el voto, y en este caso pues se da por la propia autoridad esta cancelación que creo que escapaba, al menos desde mi muy particular punto de vista, a sus atribuciones. Por ello es que hago una vez más este llamado a las autoridades legislativas a efecto de que se retome esta circunstancia que creo que sería del todo deseable. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado Avante. Magistrado Silva. A partir de la
intervención del magistrado Abante, quiero hacer algunas puntualizaciones que es muy importante, estimo, realizar, porque tienen que ver precisamente con las características de los procesos de elección de autoridades auxiliares o delegaciones, en este caso los encargados de las jefaturas de tenancia y encargaturas del orden en las distintas comunidades de los municipios en el estado de Michoacán. Estos tienen una diferencia, la elección de estos cargos, con lo que corresponde a los previstos expresamente en la Constitución, que son Presidencia de la República, gobernadores de los estados, legislaturas locales y la legislatura federal. Y es que lo que tiene que ver precisamente con la definitividad. Esto implica que para cuando se presentan los medios de impugnación, uno de los requisitos de procedibilidad tiene que ver con el hecho de que puedan resolverse antes de que tome protesta o se instalen los órganos, en los que ya he precisado, que están previstos en artículos 115, 116 de la Constitución Federal, y los relativos a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidencia de la República. Entonces, en estos casos, se tiene que resolver antes de que se instale o tome protesta el órgano respectivo, porque si no, eso lo que genera es la irreparabilidad, porque ya no pueden modificarse esos asuntos. Y como bien lo ha puntualizado el magistrado Abante, aquí se dieron la circunstancia de que, pues bueno, a veces se prevén medios de impugnación en las convocatorias que tienen que desahogarse por autoridades administrativas, ya no solamente la organización, la misma autoridad que convoca es la que resuelve los medios de impugnación, y lo que sí no puede dejar de ocurrir es que se tenga que agotar la instancia ante los tribunales electorales de los estados, y también la cuestión de que una vez que se agoten esos medios de impugnación, o por lo menos el del tribunal, pues bueno, ya pueden venir ante la sala regional. En este caso, pues bueno, como ya se refirió, se lleva a cabo un proceso electoral, se considera que hay una circunstancia de inelegibilidad y se convoca una elección extraordinaria. Y entonces esto está generando, que ocurre en el trance de que se está llevando a cabo la resolución del medio de impugnación ante el tribunal local. Pero esta circunstancia de que inclusive ya se anulara y se convocara a un nuevo proceso, esto no generó la irreparabilidad, sino que sigue las propias etapas del proceso, bueno, ya en la elección extraordinaria, y nos encontramos con esta circunstancia de que cómo se fue modificando todo lo que originalmente se había planteado. Pero en estos casos no se presenta la exigencia en cuanto a la irreparabilidad, porque pues, sí cabe que se presente el medio de impugnación, no tienen el efecto de suspender el desarrollo del proceso, pero sí tienen todo el poder, todos los atributos como para reparar la violación en caso de que se hubiera vulnerado. Entonces, debo destacar en este caso una cuestión, que es precisamente la circunstancia de que hay un gran apego por la institucionalidad, por cuanto a las personas que acuden al medio de impugnación, y no obstante que ya obtuvieron una resolución adversa en el tribunal local, pues bueno, la posibilidad de venir ante la sala regional para presentar un medio de impugnación, haciendo valer todos los aspectos que consideran que se les había vulnerado, como la cuestión de la vulneración al debido proceso desde su perspectiva,
y de que fue irregular la actuación en cuanto a la sustanciación y resolución del medio de impugnación, las consideraciones jurídicas que la sustentan. Entonces, pues bueno, se está resolviendo. Y esto es muy importante porque tiene que ver precisamente con un aspecto, vamos a decirlo de esta forma, doméstico en cuanto a las instancias de gobierno, y que bueno, pues esto implica que están dando una gran muestra de civilidad en cuanto al agotamiento de las instancias. Ayer se presentaron algunas pruebas también que se está proveyendo sobre las mismas en cuanto a algunas documentales y pruebas técnicas, y se hace la propuesta correspondiente en virtud de que, pues bueno, el estado en que se encontraba la sustanciación del presente asunto. Es cuanto, magistrada presidenta y magistrado. Sí, magistrado Silva. Magistrado Dante. Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Conforme con el proyecto de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarnera. A favor. Gracias. Magistrado, informo que el proyecto de la cuenta es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 781, diagonal 2018, se resuelve. Único. Se confirma la sentencia impugnada. Señores magistrados, al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Termina en este momento y de esta forma la sesión pública programada para esta tarde del miércoles. Como comentábamos en un principio, en el caso del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 4 de este año, el promovido por la ex regidora del municipio de Purépero, se declaran inoperantes una parte e infundados los agravios hechos valer por la misma en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, y por lo tanto la misma queda firme. Consideran los magistrados que la sentencia está debidamente fundada y motivada, que fue correcto tomar en cuenta ese tercer peritaje para efecto de determinar si las firmas correspondían efectivamente a la regidora, y por tanto esta sentencia es confirmada en sus términos con las prestaciones únicamente que le fueron originalmente concedidas. Y en el caso del juicio para la protección de los derechos políticos 781 de 2018, que tiene que ver con la elección de jefe de tenencias en el municipio de Salvador de Escalante, de igual forma se confirma la sentencia y por tanto se dejará válida la primera elección que se llevó a cabo, y evidentemente tendrá que entregársele la constancia a la persona que en aquel momento, en el primer momento, resultó precisamente electa. Al confirmarse la sentencia en donde se declaró elegible por motivos de residencia a este participante, a este contendiente. Reflexionan precisamente los magistrados en torno a la necesidad de establecer de manera definitiva algunos lineamientos, en el caso del Estado de Michoacán, que nos aseguren la forma en cómo deben y qué autoridades deben ser las que organicen este tipo de elecciones de jefaturas de tenencia de la tierra. Les agradecemos mucho su presencia, nuevamente les invitamos, les reiteramos la invitación para que nos consulten a través de nuestras diversas redes sociales. Que tengan todos muy buena tarde.